Había una vez un hombre que no creía en nada, ni en dioses, ni en milagros, ni en la idea de un destino superior. Para él, la vida era lógica, fría, explicable. Se consideraba bueno, pero realista. Ayudaba cuando podía, pero sin pensar en recompensas eternas ni en castigos divinos. Vivía solo en una casa grande, demasiado grande para él. Tenía todo lo que necesitaba, excepto alguien con quien compartirlo. Un día, supo que su vecina, una anciana discreta y callada, había dejado de comprar sus medicinas. No porque no quisiera, sino porque no podía. Le debía al casero, comía una vez al día y aún sonreía cuando saludaba. El hombre, sin pensarlo demasiado, le ofreció ayuda, primero con las medicinas, luego con la comida. Después le dijo que podía vivir en una parte de su casa, esa que él nunca usaba. Ella aceptó con humildad. Los días pasaron. Él le preparaba el desayuno, la acompañaba al médico, escuchaba sus historias repetidas, la cubría cuando se quedaba dormida en el sillón. Ella, sin saberlo, le hablaba de la vida como si todo tuviera sentido. Nunca le predicó, solo decía: Dios ha sido muy bueno conmigo. Él no decía nada, pero cada vez que escuchaba esa frase, algo le ardía por dentro, una mezcla de duda y ternura, de molestia y consuelo. Una noche, ella se puso grave. Él la llevó al hospital, esperó, y cuando salió el médico, solo le dijo: no sufrió, murió tranquila, como si alguien la hubiera estado esperando. El hombre no respondió, solo asintió. Volvió a casa en silencio. Todo estaba igual, pero ya nada era igual. En la cocina aún estaba su taza de té a medio tomar. Sobre el sofá, su manta doblada, y en la repisa, un pequeño papel que él no había visto antes. Decía: gracias por cuidarme. No sabía que Dios podía vivir en una casa sin altar. Se le cayeron las llaves, no por torpeza, sino porque por primera vez en años le temblaban las manos. Durante días, caminó por la casa con la sensación de que ella seguía ahí, no como un fantasma, sino como una especie de luz suave que se quedaba en los rincones, en los platos que cocinaban juntos, en las conversaciones a media tarde. Pero más que eso, había algo dentro de él que ya no se podía ignorar. No era fe, aún no, tampoco certeza. Era algo más simple, pero más profundo, una apertura, un susurro interno que decía: tal vez no sabes todo, tal vez hay algo más. Empezó a sentarse en silencio por las noches, sin televisión, sin distracciones, y sin saber por qué, empezó a hablar, como si alguien lo escuchara, no con frases decoradas, solo con la verdad. Hoy la extrañé. Hoy pensé en ella cuando vi una flor. Gracias por haberla puesto en mi camino. Y una noche, mientras decía eso en voz baja, sintió que algo dentro de él o fuera, no sabía, le respondía, no con palabras, con una presencia. Entonces lo supo. No había sido él quien la ayudó, había sido ella quien lo había llevado hasta allí, a ese lugar sin nombre donde, sin buscarlo, uno se encuentra con Dios. El hombre nunca se volvió religioso, nunca habló de milagros, pero empezó a vivir distinto, con más compasión, con más paciencia y sobre todo, con una certeza silenciosa. Dios no siempre entra por la puerta de la fe, a veces entra por la puerta del amor. ¿Te gustó esta historia? Cuéntame qué te hizo sentir o en qué parte te tocó el corazón. Te leo en los comentarios. Existen muchas razones por las que una persona deja de cultivar su vida espiritual. Algunas son sutiles, como la rutina, la presión del día a día o el exceso de distracción. Otras son más profundas, experiencias que generan desconfianza y dejan cicatrices, desilusiones relacionadas con instituciones religiosas o preguntas no resueltas que generan distancia interior. Acercarse a Dios
no siempre empieza con fe completa. A menudo comienza con disposición interior y pequeños actos de apertura. Hoy quiero compartirte 6 prácticas reales y efectivas para acercarse a Dios. No son reglas, sino caminos que han sido útiles para muchas personas a lo largo de los años. Práctica número 1. Haz espacio para el silencio. Vivimos rodeados de ruido, externo e interno. Entre las notificaciones, el estrés y el pensamiento constante, es difícil escuchar algo más profundo. Por eso, una de las prácticas más poderosas para acercarse a Dios es hacer espacio para el silencio. No se trata de meditar con técnicas complejas, ni de vaciar la mente por completo. Se trata simplemente de sentarte, sin distracciones, sin esperar nada, y permitirte estar presente. Porque cuando el ruido baja, lo sagrado tiene espacio para hablar. Y muchas veces, ese silencio revela más que 1000 palabras. Para profundizar en esta práctica, también vale la pena explorar formas de meditación más profundas. Meditar es como aprender un idioma nuevo. Al principio solo captas sonidos sueltos, pero si perseveras, empiezas a comprender lo esencial. Si te interesa comenzar, te recomiendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle o buscar meditaciones guiadas de 10 minutos en YouTube. Práctica número 2. Habla con Dios desde la verdad, no desde la forma. La oración no necesita fórmulas. No hay que tener las palabras correctas ni una postura perfecta. Lo que transforma la oración no es el protocolo, sino la verdad. Si estás enojado, dilo. Si estás agradecido, exprésalo. Si no sabes si alguien te escucha, dilo también. Una conversación sincera, aunque llena de dudas, acerca más a Dios que un discurso repetido sin alma. Dios no busca perfección. Lo que importa es que salgan de un corazón sincero. Busca conexión. Y esa comienza cuando tú decides hablarle como eres, no como crees que deberías ser. Agradecer también es orar. Y muchas veces es ahí donde reconocemos que Dios nunca se ha ido. Orar no siempre es pedir. A veces solo basta con decir gracias. Práctica número 3. Alimenta tu espíritu con palabras que despierten lo sagrado. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma también. Y uno de los caminos más antiguos y efectivos es la lectura espiritual. No se trata de leer mucho ni rápido. Lee una frase, un versículo, un párrafo que tenga sentido para ti. Y quédate con él, déjalo resonar durante el día. Pregúntate, ¿qué me dice esto hoy? ¿Qué despierta en mí? La lectura espiritual no es para saber más, es para recordar lo que ya llevas dentro. Como dijo Jesús en el capítulo 4, versículo 4 del Evangelio de Mateo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Práctica número 4. Ama a otros como un acto espiritual, no como un deber moral. Si hay un camino directo hacia Dios, es el amor, no el amor idealizado, sino el amor práctico, ese que escucha, que ayuda, que acompaña. No necesitas sentir fe para cuidar a alguien, pero muchas veces, cuando amas desinteresadamente, algo se despierta dentro de ti. Un espacio que antes estaba cerrado se abre, y sin darte cuenta, te encuentras más cerca de lo divino. El amor es la puerta por la que muchos han llegado a Dios, incluso sin proponérselo. Práctica número 5. No te acerques a Dios fingiendo. Él no lo necesita. Vivimos en un mundo donde se nos enseña a ocultar nuestras fallas, a mostrar solo lo que funciona, lo que luce bien, lo que encaja. Nos volvemos expertos en ponernos máscaras para agradar, para protegernos, para pertenecer. Pero lo curioso es que,
Con Dios eso no hace falta, ni funciona. No necesitas maquillar tu historia, minimizar tus errores, ni aparentar fortaleza cuando por dentro te estás quebrando. Porque Dios no te pide que llegues perfecto, te pide que llegues tal como eres. Él ya sabe todo sobre ti. Te ama exactamente así. Jesús mismo lo dejó claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Una frase directa, pero profundamente compasiva. No tienes que estar bien para acercarte a Dios. Es justamente cuando estás mal que más lo necesitas, y más presente está Él. También en el Salmo 34, 18, encontramos este recordatorio poderoso. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este es uno de los versículos más citados cuando se habla del dolor como camino espiritual. Refuerza algo esencial. Dios no se aleja cuando estás roto, se acerca más. No tienes que impresionar a Dios. No tienes que demostrarle que eres suficiente. Solo tienes que ser honesto, porque lo que te acerca a Dios no son tus fortalezas, sino tu disposición a mostrar tus heridas. Puedes haber leído toda la Biblia, ir cada semana a la iglesia, recitar oraciones perfectas, y aún así sentirte lejos. Y puedes, en una noche difícil, decir una frase rota como «Ya no puedo más», y sentir que, por primera vez, no estás solo. Dios no descarta lo roto. Él lo reconstruye, y muchas veces empieza justo cuando tú te rindes y dejas de fingir. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, Dios se muestra como un alfarero. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Jeremías 18:6. Aun cuando el barro se daña, el alfarero no lo desecha, lo vuelve a formar, con paciencia, con propósito. Así también Dios no necesita que llegues entero, sino dispuesto. Práctica número 6. Permítete dudar. Dios no te ama menos por eso. Tener dudas sobre Dios no es una señal de debilidad espiritual, es una señal de honestidad. A lo largo de la historia, los más grandes creyentes también pasaron por momentos de oscuridad interior. Incluso Jesús, en la cruz, expresó su desamparo con un grito que sigue resonando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. La fe real no es una fe ciega ni automática, es una relación viva, y como toda relación profunda, incluye momentos de distancia, de preguntas sin respuesta, de silencio. Dudar no te aleja de Dios, fingir que no dudas. Sí, porque la única fe que crece es la que se permite hacer preguntas, la que busca con el corazón abierto. Y si estás en ese punto, en la confusión, en la incomodidad, en la incertidumbre, no te culpes, estás en camino. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino seguir buscando con humildad. Dios no teme tus dudas, te acompaña incluso en ellas. Y muchas veces es justo allí donde empieza la verdadera cercanía, como lo recuerda en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Y si alguna vez has sentido que no sabes cómo hacerlo, que tienes demasiadas preguntas o que tu fe no es suficiente, aquí te dejo una historia. El faro entre la niebla. Dicen que un marinero quedó atrapado en medio de una tormenta. Noche cerrada, viento fuerte, no había estrellas, no había costa, solo oscuridad. Durante horas gritó, lloró, dudó y casi se dio por vencido, hasta que,
En el horizonte apareció una luz, muy tenue, apenas visible. Era un faro, no lo iluminaba todo, no despejaba la tormenta, pero fue suficiente, porque aunque no tenía todas las respuestas, esa pequeña luz le recordó que no estaba solo, que mientras la buscara, todavía había camino. ¿Qué te parecieron estas 6 prácticas? Acercarse a Dios no es un manual que se sigue en orden, es un proceso vivo, personal. Y si algo de todo esto resonó contigo, si sentiste que este mensaje no llegó por casualidad, entonces guárdalo, vuelve a él cuando lo necesites, y si puedes, compártelo con alguien que también esté buscando una forma de reconectar. Te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y dar like. Gracias por estar aquí. Recuerda, Dios no es un destino al que se llega, es un camino que se camina, paso a paso, desde lo más profundo. Nos vemos en el próximo video.